Bueno, Emilia, muchas gracias por tenerte acá. Bienvenida y espero también acompañarte a ti en este proceso. Gracias, Félix. Muchas gracias. Bueno, yo les puse grabar ya para que esto empiece a quedar grabado para tener como, para quien lo quiera ver diferido. ¿Ya? Así que, como les decía inicialmente, que justo no había grabado, esta es la charla de constelaciones familiares, enfocado a sanar mi niño interior con un pequeño paso práctico y un poquito de conversatorio de esto. Verónica, Javiera, Soledad, ¿les gustaría compartir un poquito del por qué los motivó a estar aquí hoy día en este encuentro? Solo si quieren. Hola, soy Verónica. Estaba tratando de activar el audio. Bueno, la verdad, la motivación es que hace unos años que empecé a conocer todo esto y he estado bastante enferma el último tiempo. Ya llevo 1 año y medio con un tratamiento por cáncer y creo, pero fielmente, que esto me va a ayudar mucho. Me ha ayudado todo lo que he recibido anteriormente con relación a todo lo que Félix o el tío Félix me ha enseñado. Me ha ayudado bastante todo este proceso que he vivido en este 1 año y medio. Así que feliz ahora de que no tengo quimio, que estoy con un tiempito y poder hacer esto. Me ayuda y me motiva mucho. Eso. Bienvenida, Verónica, qué bueno tenerte acá nuevamente. Nosotros somos compañeros de trabajo como hace 11 años. Por eso me dice tío, porque yo soy fonoaudiólogo y trabajo en un colegio, entonces me conocen como el tío Félix en el colegio. El tío Félix para todos nosotros. Ya, Verónica, qué bueno tenerte acá. Espero ser un aporte también. Bueno, y Javiera, Soledad, bienvenidas. No sé si también se quieren presentar un poquito, cortito. Sí, hola Félix. Hola, Javi. En primer lugar, porque empecé la terapia contigo y como voy a ser mamá, como que quería como sanar como todas las heridas que hay o que todavía quedan y que nos queda mucho camino por delante, pero creo que cada cosa que haga como que ayuda a mi embarazo, por eso. Bien, Javiera, bienvenida también y ojalá también sea para ese niño o niña que está gestándose dentro de ti, sea una bonita bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. Y Soledad Troncoso, ¿quiere presentarse, contarnos algo o no, cortito? Hola, estoy aquí porque mi amiga Coralito me invitó, me dijo que participara, que me iba a hacer muy bien. Bienvenida, Soledad. Gracias. Gracias, Coralito. Bueno, les vuelvo a recalcar como normas, digamos, de que esto queda grabado, va a quedar en redes, así que si alguien quiere estar con la cámara apagada, está bien, quien quiera estar con la cámara encendida, está bien, quien quiera después compartir su historia o no, también está bien, ¿ya? Pero tienen que saber eso que queda en redes, ¿ya? Así que, bueno, y luego voy a comentar un poquito de mí, porque aquí hay personas que no me conocen, que tal vez en la primera charla en la que me están viendo. Yo soy Félix Prelle, ¿ya? Yo soy fonoaudiólogo de la Universidad de Valparaíso, pero me fui de a poco dedicando a las terapias complementarias. Así que ya llevo 10 años en este camino, he pasado por aprendizaje de distintas metodologías, como por ejemplo en las constelaciones familiares, me formé como instructor en meditación budista, mindfulness, y así he pasado por terapia cuántica, cruz egipcia, radiestesia, canalización, ciencia curativa germánica, y la lista es súper amplia, así que este mundo cambió totalmente mi paradigma científico que aprendí en la Facultad de Medicina y me llevó a ver que habían aspectos que a veces la ciencia queda corta. Hay un punto en que todavía como que no conectan bien y me fui dando cuenta que hay un tema energético muy interesante y está muy ligado a las emociones, principalmente a las emociones no vividas. He visto avances asombrosos, por ejemplo, en trabajo de lo que tiene que ver con el lenguaje en niños, con sus dificultades de habla o lenguaje o de comunicación, y que a veces
eran resistentes al tratamiento común fonoaudiológico. Yo tengo igual harta experiencia ya, yo salí el año 2003 de la universidad. Llevo harto tiempo con harta experiencia, hartos cursos, diplomados, posgrados, varias cosas, y me di cuenta que a veces niños con un tratamiento convencional uno podía pasar 1 o 2 años teniendo avances muy pequeños, y me di cuenta que a veces con un poquito de terapia energética, obviamente con los padres presentes, padres que digamos se suman a esta metodología de trabajo, abordando el tema emocional de la familia, el tema sistémico, cómo lo abordan, a veces bastaba con una sesión para lograr lo que no se logró en 2 años. Entonces, cada vez soy menos fonoaudiólogo, trabajo 10 horas de fonoaudiólogo y el resto puro dar charlas, talleres, terapia, de esto que me hace mucho más sentido, por ahora. Así que esa es como una síntesis de lo que soy yo para acompañarlos en esta charla. Bueno, las normas de convivencia, les voy a pedir siempre los celulares o los micrófonos apagados, ¿ya? Para que en el fondo no se acoplen, ¿ya? Si alguien quiere hablar, puede hacerlo, enciende su micrófono y después lo vuelve a apagar. Ya, harto respeto entre todos nosotros. Después de que hagamos el paso práctico, a veces se mueven cosas en el corazón, uno queda un poquito removido porque uno puede hablar de la herida desde la parte intelectual, y es como conversarlo y uno dice, ah, sí, me hace sentido, pero el real sentido a veces cuando uno realmente toca un poquito la herida y se permite vivir una emoción que no vivió ese niño. Si entendemos que uno como niño de repente se cierra, porque no es contenido, porque no está protegido, porque fue no visto, y se tuvo muchas veces que la herida archivarla para que en algún momento sea vista. Entonces, claro, cuando uno hace un paso práctico, puede que se remueva un poquito, ¿ya? Que esa es la idea, que no quede solo desde el plano mental. Si ustedes saben, muchas cosas las intentamos resolver desde un plano mental y a veces el resultado sigue siendo el mismo. La única forma que uno cambie una forma de vivir o un comportamiento, una conducta, a veces está muy ligado al tema de las emociones, en permitirse ser, permitirse vivirla. Bueno, este es un emprendimiento Instituto de la Conciencia Universal, o ICU, que es cortito. Yo llevo 2 años en esto, con mi centro propio. Yo ya llevaba trabajando en otro centro anteriormente, dando charlas, formaciones, pero decidí hace 2 años emprender mi propio camino con mi propio paradigma. Y bueno, y mi idea es, con estas charlas, mis talleres, mi formación y mi terapia, es que todas las personas aprendan sobre su cuerpo como una herramienta tecnológica. Si uno tiene un computador, tiene que aprender lo ideal, todas las funciones de ese computador. Sería muy fome comprarse un computador de última tecnología de 3 millones y solamente saber ocupar el Word. Hay teclas que no se tocan. Entonces la idea de mi centro es que con los distintos talleres que yo hago, aprendan desde lo que yo he ido entendiendo, poder compartirles cómo funciona el cuerpo físico, cómo funciona este cuerpo mental emocional y cómo funciona este cuerpo espiritual, cómo a veces funcionan independientes y cómo a veces se integran. Y cuando uno lo empieza a integrar de forma consciente, el cambio en la salud de una persona, en el bienestar, en la abundancia, empieza a tener un cambio importante. Entonces, sí, todas las personas pueden aprenderlo, y no desde un tema cognitivo, sino que desde un tema, hay una parte que hay un marco teórico para dar entendimiento y orden, pero hay una parte muy importante que es el entrenamiento, porque son habilidades que están en nuestro cerebro, que están en nuestro cuerpo, y como las desconocemos no sabemos cómo activar esa tecla o esa área cerebral. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, una parte teórica y una parte de ejercicios, y como les decía, el objetivo es que ustedes aprendan, o que cualquier persona que se acerque a ICU o que tome una terapia, un taller, una formación, sea capaz de hacer un camino y no depender siempre de un medicamento, no depender siempre de un terapeuta, no depender siempre de un psiquiatra o un psicólogo eternamente, sino que pueda ir en paralelo, ir desprendiéndose a poco y generar una capacidad consciente de autogestionar lo que le pasa. Así que bueno, esa es mi misión y visión para que la conozcan un poquito. Bueno, el objetivo general de este taller, charla, cortita, como la quieran llamar, es que ustedes, los participantes, conozcan
sobre las constelaciones familiares, y principalmente sobre el formato individual, porque hay dos tipos de constelaciones familiares que lo voy a profundizar ahí. Una es trabajando con un grupo de personas, como una psicomagia, como actuado, como en un grupo, pero también uno puede trabajar de forma individual, ¿ya? De un uno a un uno, con fichitas, con papelitos, con monitos de madera, con monitos de plástico. O sea, hay varias estrategias y uno puede trabajar de un tú a tú, y es mucho más, desde mi experiencia, creo que es más acogedor, más privado, pero es solo una percepción mía. La otra también la encuentro muy potente. El objetivo específico de esta charla es de que ustedes puedan vivir una experiencia de conexión a este campo de información, conectar con ese niño, porque hay un campo de información, hay una teoría de los campos, o la teoría del todo, que plantea de que hay una energía, una fuerza invisible, que es la que moldea y reorganiza las partículas más pequeñas o la masa. Es como si uno tuviera un papel en la mano y arriba hecha limadura de hierro o metálica, y eso va a quedar desagrupado, pero si yo le pongo un imán abajo, se reorganiza. Entonces nosotros, nuestros comportamientos, nuestro cuerpo, todo está tomado por un campo de información mayor que nos reorganiza. Por eso nosotros somos distintos, somos altos, flacos, gordos, pelo largo, sin pelo, nos comportamos distintos. ¿Por qué? Porque el campo nos reorganiza de una forma distinta en función de cómo eran nuestros padres, su historia, de nuestros abuelos, desde nuestro país, en fin. Entonces eso se reorganiza. Cuenta la leyenda, cuando han intentado entrelazar estas teorías del campo, de que nosotros estamos regidos por 4 grandes fuerzas. Y una de las fuerzas es la fuerza gravitatoria, la otra es la electromagnética, la otra es la nuclear débil y la otra es la nuclear fuerte. Entonces Stephen Hawking intentó diseñar la teoría del todo, en la cual él plantea que él sabe que estas 4 fuerzas están entrelazadas entre sí, pero nunca logró una fórmula matemática que pudiese matemáticamente o físicamente comprobar que este campo están unidas todas las fuerzas. Entonces se entienden como fuerzas separadas. Y él habla que el todo es como Dios, como la partícula de Dios. Sí, bueno, la ciencia tampoco lo puede comprobar, él tampoco, y lo único que nos queda es entregarnos a esta fuerza mayor, poder sentirla, y uno la puede sentir cuando está en silencio, cuando uno empieza a sentir su cuerpo, sus emociones, y algo empieza a emerger dentro de uno, empiezan a emerger imágenes, palabras, empiezan inclusive a emerger movimientos físicos. Eso es el campo. Si yo entreno a conectar al campo, yo podría entender el porqué de mis elecciones, el porqué de mis síntomas, el porqué de mis enfermedades, el porqué tengo un tema de pareja que nunca logro resolver, porque siempre ves que llego a un trabajo, me toca un jefe con las mismas características, en fin, es como que se van repitiendo patrones. Como yo no tengo este entrenamiento a sentir el campo y a entender el porqué, y no un entendimiento cognitivo, sino que un entendimiento desde lo que emerge desde la conciencia, sigo repitiendo patrones o sigo repitiendo síntomas. Entonces el ejercicio que vamos a hacer y lo que trabajan las constelaciones familiares es conectar un campo y permitir que llegue la información. Uno puede poner campos específicos. Si yo pongo, por ejemplo, un papelito que le pongo el nombre planeta Tierra y lo toco y empiezo a sentir, es como que fuera un embudo energético, me va a empezar a entregar información del planeta Tierra. Si yo pongo el nombre de una persona en un papelito, o intenciono este Juanito Pérez, y me pongo ahí, lo toco, o me paro sobre él, o lo toco con 2 dedos, nuevamente se hace como una especie de embudo energético, y las memorias del universo desembocan ahí, y yo al estar en contacto consciente con él, emerge información. En esta teoría de los campos, esto opera en una dimensión que es atemporal. No es como en el plano físico de la materia, que el tiempo es lineal, que en el fondo se podría definir en cuánto se demora la materia en degradarse, es decir, una célula se oxida, envejece, se muere, y se hace polvo, se hace tierra, como el cuerpo humano. Por eso es una línea de tiempo.
pero en este espacio energético donde está este campo no existe el tiempo lineal. Entonces, cuando yo toco un campo, llega una información que no tiene que ver con recordar con el hemisferio izquierdo, sino que a veces aparecen situaciones que ustedes tenían borradas, totalmente. Pueden decir, oh, en la casa de mi abuelita, cuando yo tenía 2 años, la cortina tenía flores y, no sé, y eran de color azul. Y uno dice, pero ¿cómo se va a acordar de los 2 años? Y después, no sé, esa persona va y le pregunta a la mamá, le dice, oye, pero si tú no te puedes acordar de eso, si eras muy pequeña. Bueno, el campo ahí nuevamente vuelve a explicar qué es esto, que no tiene que ver con recordar del hemisferio izquierdo, sino que es como hacer un embudo energético a través del cuerpo como una antena y emerge información. Muchas de las heridas de nosotros fueron bloqueadas, se archivaron, en búsqueda de que en algún momento más adelante yo pueda vivir una situación igual o similar para poder darle una solución. Por eso se repiten una y otra vez las situaciones. Por ejemplo, si a mí me maltrataran en la infancia, es muy probable que yo siga viviendo eventos de maltrato. Por ejemplo, que me maltraten mis compañeros, un profesor, después una pareja, después mi hijo, después un jefe. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se archiva por no tener una solución aparente, cognitiva, imagínense un niño, lo maltratan, no sé, no sabe cómo resolver esto, se archiva y queda en su campo energético. Nosotros también tenemos un campo que está en conexión con todo el otro campo. ¿Qué es lo que hace el campo de uno? Actúa como un imán. Y es como, si yo tengo la información de maltrato, voy a traer situaciones y personas maltratadoras. Y se va a empezar a repetir una y otra vez, que en el fondo es un llamado y una advertencia. No es una advertencia, es una invitación a sanar un conflicto que quedó sin resolver, porque entiende que se entiende que cuando uno es niño no tiene muchas herramientas. Uno está al cuidado de los padres o de las personas que estaban alrededor de nosotros en ese instante. Así que les puedo comentar que el trabajo de campo está enfocado a conectar principalmente con este niño herido, con esa información que se archivó, que no sabemos qué ocurrió, pero ahora sí podemos tocarlo. ¿Ya? Así que vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿qué es una constelación familiar? No vamos a dar una charla magistral, pero sí lo más cercano para todos los que están viendo esto. Es una técnica que lleva al individuo a observar el lugar que ocupa al interior de su familia, para así solucionar los conflictos que se presentan. Este síntoma podría inclusive traspasarse de generación en generación. Yo les comentaba recién que estoy tratando de articular la pantalla principal acá. Voy a articular la pantalla. Por ejemplo, yo les decía, si ustedes vivieron una experiencia de maltrato en la infancia y lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo y no se dan cuenta de que hay un evento que no han sanado, a nivel energético esto es como que tomar el ADN de uno. ¿Y qué es lo que pasa? Se traspasa la descendencia. Y mi descendencia, teóricamente, son teorías, en el fondo la única forma es explorándolo. Mi descendencia significa que hay una posibilidad de que ellos vivan maltrato o que se posicionen en el otro lado, como un maltratador. Y no necesariamente de un otro, sino que de uno mismo, que en el fondo es lo mismo, volver a maltratarse. Por ejemplo, Jesús decía, tus pecados serán heredados hasta una tercera y cuarta generación. Desde esta mirada, desde la visión cuántica de las constelaciones familiares o de la visión cuántica del transgeneracional, se plantea que los pecados serían las vergüenzas y los traumas profundos que nunca fueron verbalizados, los que se vivieron en soledad o en silencio. Entonces, lo que ocurre, el ADN tiene un programa biológico de sobrevivencia que va a hacer lo que sea para sobrevivir. Entonces, para sobrevivir es como que diera una nueva posibilidad de existencia o de sobrevivencia al que viene después. O sea, yo me puedo experimentar como padre observando a mi hijo cómo lo vive para yo también poder resolverlo desde la observación. Entonces, eso es una parte. La constelación familiar
nace, digamos, de un estudio que hace un alemán, que es Bert Hellinger, de las tribus zulus en África, de cómo ellos se relacionaban con la vida o con el amor. Y se llega ahí al entendimiento de que en África la vida y el amor es la única energía capaz de sostener el universo, sostener la vida en sí. Entonces, para ellos, amor y vida sería como lo mismo. Entonces, cuando uno hablase del buen amor o de la buena vida, uno habla de todos los aspectos de la vida de uno. Salud, pareja, sexualidad, dinero, paternidad, ocio, recreación. Eso es la vida, todos los ámbitos. Entonces, si yo quiero tener una buena vida o el buen amor en esta vida, cuenta la leyenda de que antes que exista la vida o el amor, existe el orden. Y ahí se planteaba que habían 3 órdenes antes de la vida, y eso reorganizó el universo, ¡pum!, y le dio forma. Y esos 3 órdenes se llaman el derecho de pertenencia, el equilibrio entre el dar y el recibir, y la jerarquía. Y que vamos a hablar un poquito de eso, sobre los órdenes. Plantea que cuando uno se desordena por eventos dolorosos, como que la vida te lleva a desordenarte porque es tanto el dolor que no lo alcanzas a procesar, como queda desorganizada tu vida o el amor interno, empiezan a pasarme cosas no amigables, pero con el fin de que yo pueda moverme a un espacio mejor, para volver al orden natural. La constelación familiar, partiendo, digamos, de esta introducción, podría abordar cualquier síntoma en la relación de pareja, como le decía, o una enfermedad, problemas con mi hijo, problemas de fertilidad, temas de sexualidad. O sea, cualquier síntoma que pudiese arrojarse en la vida, se podría evaluar, se podría hacer un diagnóstico y empezar a adentrarse en eso. Como el universo o la vida es un sistema, es una serie de partes que encajan y son perfectas, no puede faltar ninguna. A nosotros a nivel interno, a nivel más micro, el primer sistema en el que habitamos es nuestra familia de origen, papá y mamá, independiente que haya estado vivo o no, que se murió en la gestación o después, o que no haya abandonado, en fin. Pero sí tenemos un papá y una mamá, y pertenecemos a ese sistema. Pero a veces ocurre que los sistemas se desorganizan. Si falta un miembro, si yo excluyo uno, si yo tengo más jerarquía que un otro, siendo, por ejemplo, que papá y mamá, si llegan antes al sistema, teóricamente ellos debiesen sostener, contener, proteger. Pero a veces ocurre que alguien se va o alguien muere y alguien de la descendencia toma ese lugar jerárquico y ya empieza a desajustar hacia abajo. A veces puede ser que un hijo se comporte como pareja de la mamá después de que se separa del papá y después esa mamá no encuentra pareja y el hijo en algún momento decide ser pareja y empieza a tener conflicto pareja porque siempre va donde su mamá y vuelve. Entonces empiezan a aparecer algunos desajustes ahí. Entonces la constelación familiar pretende reorganizar esto, acompañar para que la persona vea dónde está la herida, pueda reorganizarse esto. Una es poder restablecer el orden para que aparezca este concepto de sanación, que es un concepto energético, aunque la constelación familiar su objetivo no es sanar, pero sí, suena bonita esa palabra, suena, y podría de cierta forma prevenir que este acontecimiento no se siga repitiendo. ¿Ya? ¿A alguien de ustedes le gustaría hacer alguna pregunta en lo que voy ahora? Para que sea un poquito interactivo, no sé si le hace sentido, les llama la atención, ¿han participado de alguna constelación alguna vez? Hola, Félix, Emilia. Sí, yo, tú sabes, Sí, Emilia cuando... participa. Se te corta el micrófono. Tienes que... Ahí sí, Ahí sí, ahí sí, sí. ahí sí. Mira, bueno, tú sabes que yo participé por primera vez en mi vida en una constelación, fue contigo, y ahí yo me di cuenta de muchas cosas, es realmente increíble. Y uno avanza mucho en las constelaciones familiares. Y yo por razones X no pude seguir, pero avancé bastante.
y es muy bueno. Yo no sé si eso sirve de algo a alguien, pero a mí me hizo bien, pero me faltó, sí. Y yo te Eso. agradezco, Emilia, que nos puedas compartir. Sí, son súper sanadoras, y lo bueno es que tú misma puedes observarlo, porque no basta a veces con que un terapeuta te diga o otra persona te diga que tú cambiaste, sino que el cambio interno tú realmente lo sientes. Y que me alegro, Emilia. Gracias ahí por compartir. ¿Y tú, Virginia? También querías contarnos algo. Sí, no, quería compartir. Yo nunca he participado de una constelación familiar, pero sí siempre me ha llamado mucho la atención. Nunca he tenido la oportunidad, no he podido por tiempo, etcétera, especialmente porque antes trabajaba en un trabajo que no tenía tiempo para actividades extras, digamos. Y ahora durante este periodo de pandemia he estado dedicada a este tipo de actividades de terapias o talleres que tienen que ver con la conciencia, y especialmente, diría yo, este año, después que descubrí mi herida de niño interior, y que ahí ha sido como cualquier cantidad de cosas he estado recibiendo de información para ir creciendo en esto. Y me llamó la atención lo que comentaba recién respecto al primer orden del amor, que es la pertenencia. Y ahí me vino a la memoria que yo, prácticamente por toda mi vida, tengo 62 años, y hace 2 años que obtuve una información de parte de mi mamá que me hizo dar un giro en mi vida y que empecé a tomar conciencia de muchas cosas. Bueno, y dentro de las cosas que yo tenía anteriormente, que no sabía el por qué, era el que yo no me sentía perteneciente a esa familia, a mi familia, a mi papá, a mi hermana especialmente. Y ahora voy entendiendo. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias por contarnos esa parte de tu historia. Y el tema de la pertenencia es bien bonito poder observarlo, porque hay miembros que se excluyen del árbol porque valóricamente hizo algo que no me gustó. Es como no hablemos de él, no hablemos de este caballero que, no sé, fue torturador o fue abusador o lo que sea. No. Y después como que la familia lo olvida. También uno excluye por dolor. De repente uno puede haber vivido un evento tan doloroso. Por ejemplo, hay muertes trágicas en la familia. De repente se mueren niños, bebés, o hay abortos, o jóvenes, y mueren en accidentes trágicos, y después nadie habla del tema, porque no, porque se va a poner a llorar la mamá, o el papá, o el hermano, y en el fondo uno deja de hablar de esas personas, y se pierde como la historia. O la persona que se suicidó, en fin. Y pareciera ser que esta alma, porque el alma familiar no entiende que son varias personas, sino que entiende que es un solo cuerpo, como nosotros, somos muchas células, pero la célula del pie no entiende que hay una neurona, ¿no? Entiende que es un cuerpo completo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno excluye a una persona del árbol, o uno mismo se excluye? Porque como dices tú, uno se puede sentir no parte, o a uno lo excluyeron, o yo mismo excluyo partes de mí, cosas que no me gustan de mí o que no las he alcanzado a ver. Es como que la historia o la vida, tu pareja, tu hijo, tu amigo, te empiezan a mostrar el fragmento que falta. Por ejemplo, podría ser de que la abuela abortó muchos bebés, después tu madre aborta y no lo cuenta nadie, y después una hija de la descendencia pretende tener hijos y no entiende por qué cada vez que intenta quedar embarazada pierde el bebé. Y es porque había un secreto, y también porque hay una tendencia también a abortar en este árbol. Y el deseo de pertenecer del más pequeño es, yo voy a hacer lo que hace mi árbol para que me den un lugar dentro de esta alma. Y amorosamente empiezan a repetir conductas con el deseo de pertenecer a un sistema. Y es a nivel muy inconsciente y en algunos casos también consciente. Entonces la pertenencia tiene que ver con eso, de poder poco a poco, porque a veces es doloroso, a veces uno puede entender que el papá tal vez era un maltratador o nos abandonó, o un sinnúmero de cosas, o la mamá, como haya sido, que a veces no es tan fácil darle un lugar en el corazón. Tal vez no lo alcancemos a lograr en esta vida, pero sí uno puede ir trabajando poco a poco en esta herida para poder elaborar
y darle igual un lugar desde como yo pueda, ¿ya? Entonces la pertenencia es eso. Bueno, yo le comentaba que la jerarquía es, los que llegan antes a un sistema tienen, entre comillas, como una autoridad o algunos deberes con los que vienen después. Los primeros que llegan al sistema son los padres y ellos nos dan la vida. Entonces uno toma la energía de la vida y cuando yo la tomo, igual la puedo dar, hago una bajada, ¿ya? Dentro de esta jerarquía, ellos cuando nosotros somos pequeños están al cuidado de nosotros, de la protección, de la contención, de ser visto, porque ninguna especie animal, cuando es cachorro, puede sobrevivir solo. Entonces, claro, para que la especie se perpetúe, los que están antes o la manada tienen que proteger a los más pequeños para que se sigan reproduciendo y haciendo una manada. Entonces, a veces se desajusta esta jerarquía. Y a veces yo puedo tomar el lugar de mi padre, o inclusive a nivel de hermanos, si mi madre, un ejemplo, mi madre, su primer hijo fuera un aborto, una pérdida, después nazco yo, después mi hermano, yo no soy el primer hijo. El primer hijo es un abortado. Entonces, si yo me empiezo a identificar con que yo soy el hijo número uno, hay una posibilidad inconsciente que yo tome el lugar del hijo muerto, para decirle a mi madre, mira, yo estoy con tu dolor y yo lo voy a representar, yo voy a tomar el lugar del hijo número uno. Y eso ocurre que empieza a generar sintomatología en mí. Entonces, esa es la jerarquía, o sea, cada uno tiene un lugar de llegada, un derecho a pertenecer en ese lugar, sin transgredir el orden de los otros. A veces inclusive uno puede transgredir el orden cuando está con la pareja. Uno le reclama a la pareja, oye, pero tú me descuidaste, o tú no me viste, o tú no me protegiste como tenías que hacerlo. Y finalmente, ese, si ustedes se fijan, es un reclamo de un niño haciéndole la pataleta a uno de sus padres, porque el niño le reclama a su padre que lo proteja, que lo ame, que lo contenga, siendo que las parejas teóricamente llegamos a la adultez más íntegros, siendo capaces de protegernos, de amarnos nosotros mismos, de ser capaces de vernos y encontrarnos. Lo ideal sería encontrarnos con otra persona que está íntegra, completa. Pero cuando yo empiezo a demandarle a mi pareja lo que no me dieron mis padres, muy probable que el otro también me lo demande a mí. Y se transforma en una relación de padre a hija simbólica y de madre a hijo simbólico. Y las crónicas de una muerte anunciada, los hijos nunca se quedan con las mamás, o los papás tampoco se quedan con la hija. Así que empiezan los conflictos y claro, y aparecen separaciones. A veces se va un padre y un hermano mayor toma el lugar de ser el padre simbólico de todos los hijos que quedan huérfanos, de todos sus hermanos. Y dicen, no, si mi hermano fue como mi papá, y así empieza uno los desajustes, la abuelita que me cuidó. Y cuando eso ocurre, el lugar queda tomado y el que corresponde no entra. Imagínense una historia trágica de un árbol, no sé, muere el hombre de la familia, el padre, y quedan 8 hijos huérfanos. Es muy probable que el hijo mayor asuma empezar a trabajar, empezar a ordenar este sistema y lo adopta como hijos simbólicos. Y puede ser que él en su adultez quiera hacer algún día familia y nunca puede tener hijos. ¿Y por qué? Porque el espacio ya estaba tomado por 7 hijos simbólicos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la jerarquía, cómo yo me desajusto en mi rango. Y después uno pertenece a otro sistema. En una empresa, que también es un sistema, mi jefe representaría a mis padres, mis compañeros de trabajo del mismo nivel representan a mi hermano. Entonces, si yo tengo un tema de jerarquía con mis padres, probable que no respete al jefe. O si mi padre era muy maltratador, yo sea una persona muy sumisa. O si yo les decía a mis padres lo que ellos tenían que hacer y yo los sostuve, yo los contuve cuando ellos estuvieran mal, hay una posibilidad de que yo empiece a decirle a mi jefe, oye, así las cosas no se hacen, las cosas se van a hacer como yo lo digo, y uno va a entrar en conflicto con el jefe y es probable que lo saquen del sistema porque es un desorden. Y en este sistema de pares con mi hermano, si yo me desajusté en la jerarquía o en el orden, hay una posibilidad que con mis compañeros de trabajo yo empiece a darle más tarea de lo que le corresponde al otro, o yo asuma más
labores que el otro me dice, oye, ¿por qué no me hacía esto? Oye, ¿por qué no me hacía esto otro? Oye, ¿por qué no me ayudáis en esto? Y finalmente empiezan a darme órdenes y se pierde este par. Entonces, la jerarquía tiene que ver con ese desorden. Y tenemos el tercer orden del amor, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. Aquí hay dos equilibrios entre el dar y el recibir. Uno, el que nos dan nuestros padres. Si nuestros padres nos dan la vida y nosotros tomamos esa energía de vida, nosotros tenemos un deseo inconsciente y parte de nuestro ADN, de nuestro programa biológico de sobrevivencia, es tomar la energía de vida y dar vida. Es decir, yo puedo dar vida a hijos, o dar vida a un proyecto, o tener un perrito sin voz, un perrito, una mascota, pero en el fondo, como devolver esta energía de vida. Yo ya no le puedo dar vida a mis padres, pues ya están vivos, teóricamente, no los podría revivir en el caso que hayan fallecido. Entonces, si los padres te dan la vida, energéticamente no hay una deuda, es incondicional, porque no se puede devolver. Simplemente se espera que tú puedas dar vida. Si tus padres te dan amor, te dan protección, te dan contención, que obviamente es variable, depende de la época, la religión, el país, un montón de factores. Si yo soy amado, estoy relleno de amor, yo puedo amar a un otro y puedo amarme, o puedo vivir una experiencia de amor. Si yo soy contenido en mi infancia, yo puedo contener a un otro o me puedo contener a mí. Si yo soy protegido en mi infancia, yo puedo proteger a un otro y me puedo proteger. Si yo soy maltratado en mi infancia, es muy probable que yo transfiera maltrato. Entonces, en el fondo, en este dar y recibir de mis padres hacia mí, yo voy nutriéndome en ciertos niveles y el cuerpo pide, o la tecnología como cuerpo, rellenar lo deficitario. ¿Ya? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, imagínense en una relación de pareja que una persona le diga, oye, pero si tú nunca me hacís cariño, nunca me dais besos, y si a esa persona nunca le hicieron cariño y nunca le dieron besos, le está pidiendo que dé algo que en realidad nunca recibió. Entonces, claro, empiezan uno que exige y el otro que se angustia y no sabe qué hacer. Entonces, empieza ahí un desorden. ¿Ya? O sea, los primeros desorden vienen desde esta bajada de nuestros padres. Y no hay ningún padre perfecto, porque es imposible. O sea, uno puede tener la mamá, y la mamá se tiene que, cuando uno tiene un bebé, la mamá se tiene que ir a bañar en algún momento, tiene que ir al baño. Imagínense, para un bebé es terrible que su mamá se separe unos minutos de él. Entonces ya van quedando como microtraumas. O sea, después en algún momento la mamá se tiene que ir a trabajar, o el papá. Obviamente van a haber lagunas en las cuales la mamá no pudo estar ahí al 100%. O simplemente la mamá o el papá tuvieron un cuadro depresivo o vivieron algo tan doloroso que su conciencia queda pegada en el trauma y no pueden rellenar este espacio del hijo. Hay otro equilibrio entre el dar y el recibir. Bueno, yo también voy viendo cómo se relaciona, cómo se da mi papá y cómo da mi mamá. ¿Ya? Un equilibrio entre pares. Y eso también lo voy adquiriendo, entendiendo este mecanismo de dar y recibir. Y también hay un equilibrio entre el dar y el recibir entre mis hermanos, que también me ayuda a entender cómo es la relación entre pares, que puede ser una pareja o hermanos, ¿ya? Que en el fondo tienen el mismo rango. Y ahí es distinto, porque ahí se va compensando, se va, para construir una buena relación de pares, es condicionado. Es distinto al amor incondicional que hacen los padres. Porque si mi hermano me da un koyak, yo voy a tener el deseo de invitarlo a un sándwich, y después él me va a querer invitar a un restaurante, y tal vez yo después a la playa, y después él de vacaciones. Entonces va creciendo, entonces uno va dando. Esa relación de par, de este equilibrio entre dar, si yo no lo establezco bien, por ejemplo, yo le doy a mi hermano, le doy, llega un momento, el que da mucho, se aburre y se va, o se molesta. O puede ocurrir que el que da y no le da espacio al otro, el otro dice, chuta, ¿cómo pago esta deuda? Se va. Entonces, hay un conflicto en este dar, siempre tiene que ser equilibrado. Inclusive cuando uno habla desde la polaridad negativa, si alguien me pega, mi hermano me pega 3 combos, por ejemplo, si yo le pego 4, después vienen 5 y esto va creciendo y esa relación se destruye. Entonces, desde este equilibrio,
se habla de la venganza con amor o de una venganza en menor escala. Entonces, si alguien pega 3, el otro, esto es pedagógico, no estamos hablando que tiene que ser así, pero es un tema pedagógico como para que lo puedan entender más cercano. Podría ser 2 combos, un combo y después se extingue y la relación entre hermanos vuelve a emerger. Pero siempre debe existir como esta buena venganza para ir decreciendo, porque tiene que existir una venganza, si no se genera un rencor. Y cuando hay un rencor, yo me posiciono como el bueno. Él me pegó, yo no le devolví nada. Entonces él es el que está equivocado, me pongo en una postura superior, me pongo como un castigador pasivo. Entonces, esta relación que yo tengo con mis hermanos, que es de pares, o cómo yo veo la relación de mi padre con mi madre, o de las parejas que ellos han tenido, me lleva a configurar mi psique para cómo yo me voy a relacionar con parejas, con amigos, con compañeros de trabajo en igualdad de rango. Pero si está desajustado el equilibrio entre el dar y el recibir, obviamente van a empezar a aparecer desajustes en estos ámbitos. ¿Qué les parece lo que voy diciendo? ¿Le hace sentido o no le hace sentido? ¿Sí? Ya. Bueno, cada vez que se transgreden estos órdenes, consciente o inconscientemente, tiene consecuencias de alcance generacional. Significa que va a seguir bajando, seguir bajando. Teóricamente, 3ª o 4ª generación, hasta los tataranietos. Y eso también podría incluir a los diagonales hacia abajo. Por ejemplo, mi sobrina nieta, mi sobrina bisnieta. Esto es una teoría, pero es una... En la experiencia sí, hay varias similitudes, uno se va encontrando con esas cosas. Entonces, en el fondo, el camino siempre es hacia adentro, es empezar a reorganizarme yo, porque yo puedo esperar eternamente que mi marido, o que mi pareja, o que mi amigo se sane, para yo estar bien con él. En el fondo, yo también puedo ejercer ese camino, ¿ya? Es lo mejor que Discúlpame, podemos hacer. una pregunta. Dale, Miriam. La verdad es que esto se puede cortar, por ejemplo, sea lo que sea o lo que haya pasado, para que no le pase a mis hijas, y así sucesivamente, ¿se puede cortar? Sí, mira. A ver, desde cómo se plantea de la constelación familiar, pareciera ser, porque esto es la teoría de Hellinger, pareciera ser que genera culpa en uno, chuta, parece que se lo traspasé a mi hijo y lo dejé peor, y pareciera ser como que esta energía o este gran espíritu castigara al que comete este dolor o al que vive esto sin solución. Yo quiero que suelten ese aspecto de culpa, porque la culpa es una emoción infantil, la culpa es una emoción que vive un niño, porque yo les decía, cuando uno es cachorro, cualquier cachorro de cualquier especie, nosotros, siempre hay un miedo basal desde el ADN a que me pueden abandonar. Y si a mí me abandonan, cualquier cría se va a morir porque no sabe cazar, no sabe buscar su cueva, no se puede aparear para hacer una manada. Entonces hay un miedo in situ en los niños o en los cachorros. Entonces hacen lo que sea porque su padre o su madre no lo abandonan. Entonces cada vez que son retados o sienten que hicieron algo mal, aparece la culpa. Pero es una culpa para no ser abandonado y para no morir. Pero cuando yo soy adulto, uno busca o pretende con las personas o lo que uno aspira es que la persona sea autónoma y que no tenga miedo a ser abandonado por la pareja, que no tenga miedo a ser abandonado por los hijos, sino que se pueda explorar en ese lado y que sea autónomo. Cuando yo soy responsable de mis actos como adulto, por ejemplo, si engañara a mi pareja me puede decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, así que me voy. Hay personas que se podrían descompensar y llorar mucho porque están sintiendo un abandono, pero la pareja no está abandonando y esa persona no se va a morir porque podría trabajar y autosostenerse. Pero a veces uno llega como un adulto sin esas herramientas. El objetivo, independiente de prevenir algo hacia generaciones posteriores, es secundario. Porque quien está en este instante presente aquí en esta charla y quien está buscando la sanación o el entendimiento son ustedes mismos. Que el objetivo sea ese presente, con su propia herida, con sanar su propia herida, y que esta misma energía, que uno se pone más luminoso, sea una luz
que vaya acompañando al sistema donde habitan, a su sistema familiar que han construido, al sistema de trabajo, al sistema de amigos, a todos los sistemas. Pero recuerden que las otras almas de ese sistema también tienen una vida propia y también pueden elegir sanar o no sanar. Y yo no puedo obligar al otro que quiera sanar. Todos como hijos, después de los 18 años, vamos a llegar a empezar a construirnos como adultos con heridas. Y obviamente un deseo compasivo de los padres que los hijos no sufran. Pero no lo podemos evitar, porque esa fuerza del dolor te va a llevar a un lugar mejor. Es como tener la costura del pantalón que te molesta, uno se mueve, se corre. Si yo estoy bien todo el rato, no me muevo. Entonces uno tiene que tener parte de ese dolor. Así que ahí a soltar ese tema de la preocupación excesiva por el otro. Yo haciendo algo para mí, estoy haciendo harto para el mundo, inclusive para el universo. El fin último de las constelaciones o de la modalidad terapéutica que también yo voy llevando en ICU, tiene que ver, primero inicialmente, es poder elaborar estas emociones no vividas, hacer un acompañamiento que no sea en soledad, y después que la persona aprenda herramientas de autoindagación, que sea capaz de conectar al campo y entender de que si me chocaron el auto, no decir, ¡ay, qué lata el auto, y no sé qué, y todo eso! Sino que decir, chuta, el choque, la energía del universo se reagrupó para que ocurriera eso en ese instante presente. Me trae una información de algo que ya ocurrió atrás y que yo no pude ver. Entonces, si ocurre eso, obviamente me va a generar rabia, me va a generar molestia, miedo, pero después de un rato yo puedo ejercer la herramienta de tomar conciencia de por qué ocurre eso en mi vida. Y eso significa, por eso era. Eso es asentir a la vida, entender que no siempre es puro placer la vida o puras cosas bonitas, sino que también en la vida pasan cosas que nos generan dolor. Ese es el fin último, poder vivir y transitar la vida desde una paz y una sabiduría. Bueno, ya hablamos un poco de los desórdenes amorosos, que podría ser excluir a un miembro de la familia, encargarse de los padres por una lealtad, por un miedo, en vez de que sea un acto amoroso, quedar soltero porque estar como casado simbólicamente con uno de los progenitores, rechazar a uno de los padres porque soy leal al otro, al que sufrió, o al excluido, estar resentido con los padres o con otro miembro de la familia por algo que ocurrió hace mucho tiempo y que uno puede entender que fue doloroso, pero claro, hay un momento en que uno tiene que trabajar ese resentimiento o el dolor, si es que encuentra que está preparado para hacerlo, sin obligarse. Respetar el orden de las parejas anteriores, porque el que llega primero a un sistema tiene una prioridad, que a veces las familias se van constituyendo entre los tuyos, los míos y los nuestros, y puede ser que llegue una pareja después y descalifique al anterior, o tengo un tema con los hijos que llegaron antes al sistema. Entonces hay que trabajar el orden de llegada, cuando uno desacredita a la pareja anterior frente a sus hijos, en fin. Yo les comenté cuando iniciamos la charla que hay dos tipos de constelación, una la cual es grupal, por ejemplo puede haber un grupo de personas en un salón, está el constelador, están las personas, y se elige o alguien se ofrece para explorar un síntoma. Entonces el constelador le dice, mira, por ejemplo, si un dolor de cabeza, elige de acá de los participantes a tu dolor de cabeza y elige a una persona que te represente a ti y los pone al centro, digamos, de este espacio, y al cabo de unos segundos, si estas personas que empiezan a conectar con el campo se van a empezar a mover. Son tomados por la energía que quedó ahí, en ese campo temporal, y empieza a reproducir una escena. Y en esa reproducción de la escena el constelador va acompañando a la persona, al paciente o al consultante, de qué es lo que puede observar en este campo, y lo va acompañando a explorar su herida. A grosso modo es eso. Y cuando uno trabaja a modo individual, uno puede trabajar con unas fichitas que son pequeñitas. Por ejemplo, estas fichas cuadradas pequeñas representan niños, estas representan hombres, los cuadrados grandes. Hay redondas pequeñas que representan niñas, unas redondas grandes mujeres. Y también uno podría representarlos con muñecos, con
monitos de Playmobil, con palitos, con muchas cosas. Y en el fondo la sesión se destina de otra forma. En un 1 a 1, con esta persona, uno le puede decir a la persona, saca una ficha que te represente a ti, y otra que representa el dolor de cabeza, y en función de eso, esta persona elige fichas, y en función de la disposición, y entre él y el constelador tocando el campo de cada ficha, vamos a ir construyendo la historia, o vamos a ir entendiendo de dónde proviene, dónde está ese desorden, dónde está la herida. En función del niño interior. Hay constelaciones que son clásicas, que son antiguas, y como toda metodología va evolucionando, y hay distintos autores, hay autores más contemporáneos, los mismos mestizajes que yo he ido haciendo en mi centro por distintos autores y formaciones que he tenido. ¿Cómo lo he ido viendo yo? Es que cuando se gatilla un síntoma en la adultez, por ejemplo, de repente me empieza a doler la cabeza y nunca me había dolido, si yo tuviera, no sé, pues estamos en julio del 2021, lo que inmediatamente uno pregunta qué ocurrió entre junio del 2021, o sea, julio 2020 y julio 2021, y es muy probable que haya un evento doloroso, que eso ya nos pueda estar mostrando las fichas o los testigos. Testigos se llaman los palitos de estas fichas. Y ahí hay un evento doloroso, que uno lo trabaja, y ese es el que detona el síntoma. Pero en mi experiencia hay uno o más programantes que pueden estar en la infancia, casi siempre está dentro de los 12 primeros años de vida, lo que no significa que no pudiese estar dentro de los 18, de los 18 primeros años. También pudiese haber un evento muy doloroso que en el momento del parto o en la gestación, lo que haya vivido su madre o lo que haya vivido el país o cuál era la situación emocional del embarazo. También hay programantes en el momento de la concepción. Hay también programantes en el árbol, son situaciones y síntomas que se han ido repitiendo. Más que el síntoma, a veces es la emoción que lleva a comportarse o a generar un síntoma. ¿Y cuál es el matiz que le he dado yo en ICU o en Instituto de la Conciencia Universal? Para dar una diferencia, digamos, al método, yo he incorporado lo que tiene que ver también con otras vidas. Hay un fragmento de nosotros que habita en infinitas vidas, y eso también podría ser un programante de un síntoma de esta vida. Y también a nivel prealmático, antes de que yo encarne, también podría haber una cierta planificación o algún evento que también genera que yo reproduzca esto acá. Entonces, saliéndome un poquito de las constelaciones clásicas, yo integro otros ámbitos que tienen que ver con esto. Entonces, para mí un proceso terapéutico de una constelación familiar obedece a desactivar el detonante, que es lo más cercano, quien me activa esto, el síntoma, pasar por la historia personal, sí o sí, por papá y mamá, porque ahí está un conflicto, y también los eventos dolorosos como niño interno, como periodo gestacional y todos los que ya les mencioné. Bueno, el niño interno es un concepto nacido de la terapia Gestalt. Plantea que es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de la infancia. Dependiendo de los tipos de experiencia y de cómo las interiorizamos, el niño interior puede ser una personita alegre, optimista, sensible, o por el contrario, alguien temeroso de la vida, enfurruñado e irascible. A nivel cerebral, las ondas van cambiando, alfa, delta, zeta. A más pequeños, por ejemplo, hasta los 3 años, el estado de ondas que hay en el cerebro, a nivel neurológico, el niño no entiende que está separado de su madre. Él entiende que su madre es una extensión, como que el niño constantemente viviera un sueño. Después, entre los 3 y 7 años, hay otro proceso de independencia hacia la madre. Así que entre 3, 7 y 8 años, por ahí, cambian las ondas cerebrales, pero el niño cree todo lo que le dice. O sea, si le dicen el viejito pascuero, eso va a ocurrir. Si le dicen, no sé, el papá se murió, el niño va a creer, y después le dicen, no, si era broma. Entonces el niño en ese estado es como un estado hipnótico, es como un estado regresivo, es bien particular ese estado. Entonces es muy traumante ese episodio.
Hay algunos autores que plantean que este niño interno es como casi hasta los 8 años, pero hay otros autores que mencionan que podría ser hasta los 12, este niño que es bastante vulnerable. A los 12 años, de ahí en adelante, también cambia la estructura cerebral y las ondas, y hay un cambio bien importante porque ahí se desarrolla el cuerpo calloso, que es una estructura que está entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y lo que hace permite dar cierta sincronía entre ambos hemisferios. Y el niño adquiere una habilidad cognitiva distinta, es capaz de inferir, de entender los chistes, las adivinanzas, las metáforas, el lenguaje, como un lenguaje más pragmático, podría ser todo lo que es abstracto, porque se unen los dos hemisferios. Pero antes de los 12 años la característica es que el niño se lo toma como muy emocional o muy mental, no logra integrar algo como una broma, no logra dar una solución completa o integrada porque a nivel cerebral tampoco está preparado. Si ustedes me preguntan a mí en lo particular, me hace más sentido a mí, no es la verdad absoluta, pero creo que el niño interno podría ser hasta los 12 años, 13 años. Porque obviamente todos los cerebros no se desarrollan igual y podría ser que quede articulado el cuerpo calloso con ambos hemisferios tal vez a los 13. No descartemos que en algunos casos un poquito más. Con el paso del tiempo, este niño interior se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, pero sale a la luz en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando necesitamos enfrentar un proyecto que demanda mucha imaginación, o cuando revivimos un miedo, como adultos, o como adultos ya no deberíamos atemorizarnos. A veces los adultos pueden tener un miedo irracional a la separación, y no se quieren separar, o no quieren dejar un trabajo, o no quieren, no sé, vender el auto ya hay que venderlo porque ya no sirve, o no quieren botar la ropa, o no quieren botar la comida, de repente hay algo irracional, que es una conducta que el niño vivió, que se fijó en la conducta inconsciente. ¿Cómo saber si este niño está dañado? Bueno, es muy probable que sí tenga herida. Obviamente hay niños, hay historias súper dolorosas, muy, muy, muy dolorosas. Y hay eventos que son más cortitos en periodo de tiempo, porque no es lo mismo que te maltraten entre los 4 y los 12 años a que te hayan pegado una pura vez. O sea, hay un tema temporal, cuánto se vive el evento, y también tiene que ver con la magnitud. No es lo mismo que, no sé, pues, te caíste jugando a la pelota y tu papá se demoró 5 minutos en llegar corriendo a abrazarte y hacerte sana sana, a una persona que cada vez que estaba enfermo nadie lo cuidaba. Entonces, hay variaciones también internas en función del niño, de sus propias capacidades, de sus herramientas. O sea, en el fondo todos llegamos con heridas. Pero aquí podríamos decir que si vivimos una situación negativa y no somos capaces de solucionarla de una manera adecuada, y esa manera adecuada me refiero a vivir el dolor correspondiente, dándonos el tiempo para sanar y cerrar la herida. Un niño a veces puede creer que llorar es malo, porque si de repente le dicen, oiga, no llore, no sea tonto, que le va a hacer mal, no se avergüence, no sea tontito, a ver, no se enoje con el papá. Finalmente el niño empieza a creer que hay emociones que no debe vivir, y eso se archivó, y el niño es como que empieza a pulsar, y es como una bomba de tiempo, que en algún momento tiene que vivir eso, pero no sabe por qué no las vive, pero claro, ya fue programado a no vivirlas. Llegamos a adultos muchas veces encapsulando estas emociones, y no hay una solución aparente, que es lo que quedó registrado. Es muy probable que nos vivamos ahora de adulto con ira, con frustración, con mucha tristeza, y a veces sin encontrar solución a lo que está pasando. Es como un círculo vicioso, y más encima me empiezo a culpar, me empiezo a castigar, lo vivo en soledad, me aíslo, nadie me entiende, y vuelve a aparecer este niño que vivió todo eso doloroso. Esto no significa que yo como adulto no voy a experimentar rabia, ni pena, ni tristeza, es parte tecnológica de mi cuerpo. Tener, por ejemplo, 200 emociones, y a lo largo de la vida se tienen que tocar las 200 teclas. Pero una emoción biológicamente podría durar 2 segundos, pero a veces la emoción se sostiene por más tiempo.
Por ejemplo, si yo tengo tristeza o pena, imagínense, ya, yo lloro, pero después llega el momento, vuelvo y sigo llorando, y sigo llorando, y sigo llorando, y no salgo de ahí, es porque hay un pensamiento que sostiene esa emoción, como un pensamiento que te dice, te dejaron por esto, no eres lo suficientemente apta, eres fea, no eres inteligente, y hay un pensamiento castigador interno que hace que esa emoción se mantenga, se mantenga, se mantenga. Y ese pensamiento que tiene es el pensamiento que quedó instalado en el niño interno, al no haber sido contenido. Entonces, cuando uno se permite en este viaje de conexión al campo, llegar hasta el niño interno, poder entender cuál era su emoción, qué es lo que pensaba, cómo se comportó frente a esa situación dolorosa, si observo cuál es el anhelo de ese niño y simplemente me permito sentir y vivir todo lo que ese niño no se permitió vivir y lo acompaño, esa emoción es vivida. Y si es vivida y es observada desde esta adultez, hay una posibilidad importante que cambie mi conducta, mi forma de vivir mis pensamientos y mis emociones. A veces ocurre que también hay adultos que están muy lastimados y tampoco a veces tienen como una capacidad de sostener al niño. Sin embargo, igual uno podría encontrarse ahí y estar observante y respetuoso a este niño para yo poder entender un poco mi historia. ¿Qué les parece lo que vamos ahora? ¿Alguien quisiera aportar algo, compartir alguna pregunta antes de que ya vayamos al paso práctico de nuestro niño? Pregunta. Te apagó tu micrófono de nuevo, Emilia. Ahí sí. Ahí. Oye, que estoy buena para hablar. Vale, nomás, Félix, Emilia. ¿cómo ese niño dañado ya no es reparado? ¿Está bien la pregunta o me Sí, entiendes? estoy tratando de digerir la pregunta. Es Mira, compleja, es compleja. Félix, pero yo creo que es válida porque si bien uno ya tiene sus años y está dañada, lo importante es que uno sepa que está dañada, saber que uno está dañada, ¿cierto? Sí, hay Y, que tomar conciencia de eso. exacto, pero lógico que uno siempre quiere, y insisto en vivir, no sobrevivir, ¿me entiendes? Existe el autocastigo por tener, digamos, el niño dañado, ¿cómo te puedo explicar? Por sentirse dañada, ¿existe algo para mejorar esto? Sí, mira, te voy a compartir desde mi percepción, de mi entendimiento, de mi experiencia, que no significa que sea la verdad absoluta, sino que es un planteamiento más. Es como si se te cayera un jarrón y tú después lo pegáis con la gotita. El jarrón ya no es el mismo, viene con herida, y si le echaste mal la gotita, puede que si lo llenas de líquido todavía bote y empieza a despegar los otros pedazos y puede que nuevamente se le caiga un pedazo. No podemos borrar la historia. No, la historia no se puede borrar, pero sí yo puedo explorar y acompañando, como tomando a este niño de la mano, un poquito más, con mucha cautela, a explorar donde hay un dolor, otra herida, y permitir que ese niño llore tal vez lo que no lloró, o que eche la rabia a quien lo perpetró, o que se permita experimentar la vergüenza y tú estar al lado y decirle, vamos, dale, si no pasa nada, yo estoy aquí contigo.
El punto es que yo decía, claro, de repente como adultos estamos tan lastimados que tampoco sabemos cómo acompañar a este niño y a veces lo desprotegemos y también lo castigamos. Cuando yo empiezo a tomar conciencia que dentro de mí habita este niño y que dentro de un otro que está delante de mí también tiene un niño herido, y yo empiezo a cuidar del niño herido del otro, y también empiezo a cuidar del mío, ya estoy haciendo un gran cambio, porque no lastimo más niños. ¿Cómo aprendo a cuidar? Siendo respetuoso, sabiendo hasta dónde yo puedo llegar. Mi percepción es que hay muchas emociones no vividas y a veces pareciera ser retraumatizante cuando uno se mete ahí de repente, ¡pum!, uno tocó así como todo el dolor y salió todo ese dolor y empezó a emerger dentro de la misma sesión. Ahí lo que uno hace es detenerse un poquito, tal vez toque mucho la herida. Ir de a poco y permitir que salga este dolor de a poco, de a poco. Si uno hiciera este ejercicio consciente, imagínate lo siguiente, imagínate un ejemplo de que una mamá le pega una cachetada a un niño a los 7 años y ese niño nunca olvidó esa cachetada. Puede ser que si hace un trabajo del niño interno el primer día llore, si lo hacemos un segundo día tal vez le dé rabia, tal vez al tercer día le dé culpa, después tal vez se sintió solo, pero después imagínate la vez 21 que trabaja la misma escena de ese niño, puede ponerse en los pies de la madre y tal vez la madre justo en ese día la despidieron del trabajo y el jefe la maltrató y no supo cómo descargar la ira y lo único que ocurrió y el que estaba ahí lamentablemente era ese niño. Y si yo puedo entender esa instancia, el por qué ocurrió sin justificarlo, hay un alivio en el corazón. Pero hay un proceso, no es que en una sesión uno resuelve toda la historia, uno va poquitito a poquitito y puede ser la misma escena una y otra vez. Pero la idea es cada vez llegar un poquito más allá para que se pueda vivir la emoción no vivida. No sé si responde a tu pregunta, Emilia. Sí, Félix. Muchas gracias. Félix, No, gracias a ti por la pregunta. María Esther, hola. sí, hola. Fíjate, Félix, y a los que están presentes, chicos y chicas, yo hasta los 56 años, tengo 60, crecí pensando que había sido la niña más feliz del mundo, porque eso es lo que yo recordaba, pura felicidad, amor, cosas materiales. Y una terapeuta se empezó a dar cuenta que yo no recordaba esos 12 años, o sea, esos 8 años, que eran las cosas que me decía la gente, la familia, etcétera. Bueno, resumiendo, no fui maltratada como los maltratos comunes. Me cuidaban tanto que yo pasaba mirando por la ventana y llorando porque no podía salir. No tenía bicicleta porque me podía caer, etcétera, etcétera. No me dejaron ser. Era su amor malentendido porque eran personas mayores para lo normal de esa época. Y bueno, ahora que ya sé que sufrí harto, estoy mucho mejor porque lo entiendo, hablo con mi niña, la consuelo y nada, aquí estoy, feliz contigo. Gracias, María Esther, por compartirnos y qué rico tenerte de nuevo acá. Gracias. Bueno, el trabajo con el niño interno es probable que toquemos una herida. ¿Ya? Yo igual les sugiero sentir hasta que ustedes crean que pueden, pero que sea más de 2 segundos, sí, que sea un poquito más, si es que aparece algo en el ejercicio. Y ahí de ahí vamos a compartir. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vayan a buscar una hoja de papel, la van a cortar, van a dejar 2 trozos de papel, la idea es que no sean tan grandes. Inclusive pueden ser 2 pedacitos de confort, 2 cuadraditos. Y los van a poner ahí en su mesita. Pueden ponerlos así, yo les voy a mostrar con mi cámara. Voy a dejar de proyectar la pantalla.
Por ejemplo, voy a poner un papel que diga yo o el adulto, y acá podemos poner un papelito que diga mi niño interior. ¿Ya? Entonces, la idea es que después podamos con una mano tocarme yo como adulto y después tocar al niño. ¿Ya? Así que vayan ahí por su papel. ¿Están ahí ya con sus papeles? Emilia, Verónica, Javiera, María Esther, ¿tienen sus papelitos ya? Sí, Entonces a un Sí, papelito le van a poner ahí adulto o yo adulto, y en la otra le ponen con un lápiz ahí yo niño interior o mi niño interior. Se los van a ir. Vamos a hacer el ejercicio de dos formas. Me voy a poner creativo, lo vamos a hacer más entretenido. Vamos a hacer primero una parte, vamos a sentir al niño con todo el cuerpo y después lo vamos a sentir con la mano. Entonces, quiero que hagan lo siguiente. Voy a volver a sacar esto. Van a poner en el piso el papel de ustedes y el del niño interior, y el ejercicio va a ser, primero yo me paro en el yo adulto observando a mi niño que está frente a mí, y cierro los ojos y voy a sentir, yo los voy a ir guiando, y después me cambio de lugar y me pongo en el lugar de mi niño interior, cierro los ojos y empiezo a conectar con el frente a frente con mi adulto. ¿Ya? Así que vamos por ese ejercicio. Entonces, lo primero que van a hacer es pararse en el papel de ustedes como adulto, van a cerrar los ojos, simplemente, y en este comienzo, sientan su cuerpo. Permiten si el cuerpo se empieza a balancear, a mover, si siente cosas. Empiecen poco a poco a visualizar a su niña delante de ustedes, o a su niño. Da lo mismo la edad que venga, solo permitan que llegue, de la edad que él quiere llegar y cómo quiere llegar. Puedo visualizarle su ropa, su peinado. ¿Cómo me siento yo estando enfrente a esta niña o a este niño? ¿Qué pasa en mi corazón? Bien. Van a salir de ese papelito, van a poner al lado y de ahí van a avanzar
al espacio de su niño interior, se van a parar sobre él, mirando al adulto, y con sus ojos cerrados en el espacio de niño, empiecen a observarse como niños a su adulto de aquí del presente, a ver qué le genera. ¿Cómo percibo ese adulto? ¿Cómo me siento yo como niño estando enfrente de ese adulto? ¿Cómo está mi cuerpo como niño frente a un adulto? ¿Estoy tenso? ¿Estoy relajado? ¿Me da miedo? ¿Qué pasa con el cuerpo de ese niño? Bien. Vuelvan a su silla, recojan sus papelitos. Y en su mesita, donde estén, van a poner sus papeles, como yo se los mostré inicialmente. Por ejemplo, ponen la suya y la del niño interior. Quiero que lo hagan al revés. Quiero que pongan la del niño interior y adelante de ustedes la del adulto. ¿Ya? Entonces ustedes van a tocar su papelito del niño interior con la mano y van a cerrar los ojos. Vuelvan a conectar con su niño, el cual está observando a este adulto. El adulto les va a hablar. Ustedes escuchan. Te miro, te veo y te reconozco como el niño que habita en mí. Ya no es necesario que cargues más con tus memorias de dolor, porque eso ya pasó. Eso ya sanó. Yo te puedo proteger. Yo te puedo contener. Junto a mí, nada malo te pasará. Y ahora ustedes con sus ojitos cerrados, tocando su papel de su niño interior, le va a decir lo siguiente al adulto. Te miro, te veo y te reconozco como el adulto que no he podido ver. Todo este tiempo.
en qué he cargado con estas memorias de dolor. Ya no lo haré más. No las necesito ni las merezco. Me libero y te libero de todas ellas. Tú me puedes proteger. Tú me puedes contener. Junto a ti, nada malo me pasará. Manténganse con sus ojos cerrados, observando a este adulto que está delante de ustedes, con sus ojos cerrados, y el adulto les va a decir lo siguiente. Nada de lo que pasó era culpa tuya. Eras completamente inocente. No tenías medio de escape, porque no podías decidir. No hay nada malo en ti. Estoy tan orgulloso de ti. Aquí estoy. Aquí me tienes. No tengas miedo a quedarte sola. Aquí estoy. Aquí voy a estar. Te miro a los ojos y me conecto contigo. Lamento no darme cuenta de tanto dolor que estabas sintiendo. Traeré la alegría que le faltaba a tu vida. No voy a permitir que nadie te maltrate, mi pequeña. Te prometo mi vida, mi corazón, que solo dejaré que te ofrezcan amor y te acepten sin pedir exigencias. Mi pequeña, aquí estoy para contenerte. Te amo. Quiero que vayan visualizando y sintiendo cómo esta adulta va acompañando a esta niña. Pueden llegar a un acuerdo en la cual como adulta se compromete a ir a ver a esta niña todas las noches antes de dormir. Estar ahí cuantas veces sea necesario para la niña, para cuando se sentía sola. Simplemente estar disponible para esta niña. Y vayan visualizando cómo se fusionan. Se van integrando. Siguen abriendo sus ojos de a poco.
y vayan volviendo a su lugar. ¿A alguien le gustaría comentar qué les sucedió cuando estaban conectados al campo? Solo si quieren. Félix, Emilia. son muchos sentimientos, pensamientos, sensaciones, desde niña, ahora, a mujer. Gracias, Félix. Gracias, Emilia, por tus palabras. Virginia, ¿nos quieres compartir algo? Sí, mira, cuando estaba en el lugar de la niña mirando al adulto, la primera sensación fue recordar en ese adulto a mi mamá con una, a ver cómo voy a describirlo, con una sensación de frialdad. La conexión con mi mamá fue siempre ella muy fría. Yo sé que me quería, ahora lo entiendo, digamos, ahora de grande, pero siempre hubo una relación más bien fría, no era muy afectuosa físicamente, ¿ya? Y cuando me miré desde mi niña interior al adulto, sentí esa misma sensación en un principio. Pero después, cuando terminamos el ejercicio, logré tomar a mi niña interior desde la mano, la subí aquí a mi cuerpo, la abracé, la besé, le dije cuánto la amaba, le di muchos besos, como cuando hago con mis nietos. Es la misma sensación que sentí con mi niña interior. Y me quedé contenta de sentirla cerca y decirle cuánto la amaba. Eso. Qué bonito que pudiste reparar también a tu niña a través de tus nietos. Igual bonita experiencia. Sí, Ahora le toca a tu niña, sí, por sobre el sí, resto. exactamente. Gracias, Virginia. No sé si el resto quisiera compartir algo, María Esther, Verónica o Javiera. No, no es obligación. Yo, Félix, la María Esther. María Ah, ¿iba a Esther. hablar alguien más? No, dale, María. Ah, ya. Oye, es que fíjate que yo lloro harto, pero mi niña está siempre como contenta. Ella dice las cosas que le pasaron, pero como que me da un poquito de paz. Mm. Eso nomás. O yo no la quiero ver como está, no sé. O tal vez la niña está acostumbrada a sostener a los adultos. Puede ser, puede Puede ser, ser, sí. ¿cierto? Ahí Tal vez hay que profundizar un poco. sí. Cuando converses Ya, con tu gracias. niña, dile que no es necesario que sostenga al adulto. Ah, ya. Gracias, gracias. Gracias a ti, María Esther. Vamos a comprometer al resto. Bueno, les voy a comentar para ir cerrando ya este encuentro que es cortito, pero es como para dar a conocer un poquito de las constelaciones y del niño interior. Yo ya les comenté un poquito que cómo lo vemos acá en ICU, en esta formación de constelación familiar, que lo que nos diferencia de otros centros, que yo he ido mezclando varias metodologías, paradigmas, ciencia curativa germánica, Bruce Lipton, Salomón Sellán con la teoría psicosomática, Enrique Corbera con bioneuromoción. Voy mezclando distintos paradigmas, Eckhart Tolle desde la meditación, estando en el presente. Y bueno, desde eso yo desarrollando las constelaciones familiares acá en IQ, trabajando el detonante de un síntoma, los programantes, como les decía, infancia, gestación, transgeneracional, otras vidas, y también trabajando todo lo que tenga que ver con el campo energético de uno, los chakras, los meridianos, tubo pránico, hay un montón de estructuras energéticas y también se pueden trabajar con constelaciones familiares. Es muy interesante abordar la parte energética del cuerpo.
Bueno, esta charla también tiene el objetivo de invitarlos. Hay una formación en constelaciones familiares que comienza ahora el 7 de agosto en nuestro centro. Va a ser online y presencial al mismo tiempo. Una formación de hartas horas, me parece que son 890 más o menos. Un año y medio, según cómo se vaya dando la situación, por el tema de la pandemia también. Es un camino de autosanación. Por sobre formarse como un constelador familiar para aplicar las técnicas o las metodologías, hay un camino de autoconocimiento, de autoindagación. Es un año bien intenso, un año y medio, donde uno aborda muchos episodios de dolor, va comprendiendo la historia y se va reconfigurando de otra forma. Y quien desee al final de esta formación puede hacer sus prácticas, porque los invitamos a hacer prácticas, yo los superviso, y bien, porque pueden también acompañar a otros en sus procesos. Pero para eso siempre es importante que cada persona sea capaz de indagar en su propio proceso para que pueda acompañar a un otro. Así que bueno, esa es la invitación para ustedes, para los que van a ver diferida esta charla. Así que estamos atentos para recibir todas sus inquietudes y dudas. Así que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, que es Instituto de la Conciencia Universal. En Instagram es IQ Chile. Y en YouTube, en el canal de YouTube, ya he subido algunos videos, tal vez hay unos 15. Es IQ Chile en YouTube, ya también para que puedan ver. De hecho, este video va a estar subido ahí. Así que les agradezco su participación enormemente, el que hayan confiado en mí, y espero haber sido de acompañamiento el día de hoy. Así que me despido. No sé si alguien quiere decir alguna palabra de cierre, qué le pareció. Yo hablo cada vez que me dan la oportunidad. Está bien. Bueno, agradecerte por tu charla, por tu taller, súper interesante, y una manera de seguir ahondando en ese niño interior para sanarlo. Me sentí muy grata y pedirte que me mandes información del curso que tú acabas de mencionar, que si me lo puedes enviar al correo para interiorizarme de más detalle, que me llama mucho la atención el tema. Así que darte las gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Virginia, por las palabras. Bueno, Javiera también se despide por interno, igual que María Esther. Virginia, igual si tú quieres después me mandas un WhatsApp y así más rapidito yo te mando el tiro al programa en PDF. WhatsApp es una vía de comunicación bastante rápida. Sí, exactamente. No hay problema. Bueno, me despido de todos. Un gusto haberlos tenido y nos vemos prontamente. La charla que se viene va a ser radiestesia. En cualquier momento, uso de péndulo, les voy a enseñar a ocupar el péndulo. ¿Ya? Así que Perfecto. espero verlo ahí a todos. Que estén muy bien. Gracias, Chao que estén muy bien. a todos. Chao, Félix.